28 creencias fundamentales. Creencia número 12. La iglesia. En las escrituras, la palabra iglesia es una traducción del término griego eclesía, que significa un llamado a reunión. Esta expresión se usaba comúnmente para designar cualquier asamblea reunida como resultado de un llamado o proclamación. Esta expresión también puede traducirse como reunión, asamblea, congregación. El uso de esta expresión se amplió en el Nuevo Testamento y se utiliza, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18, para referirse a un grupo de creyentes reunidos en un lugar específico. Pero, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, se utiliza para referirse al grupo de creyentes que vivían en una localidad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, se utiliza para referirse a un grupo de creyentes que se reunían en el hogar de un hermano. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 31, esta expresión se utiliza para referirse a un grupo de congregaciones de un área geográfica específica. En la Biblia se utilizan algunas metáforas para referirse a la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí la iglesia se utiliza o se menciona como el cuerpo de Jesús, y Jesús, la cabeza de la iglesia. Se utiliza la metáfora del cuerpo. Pero por ejemplo en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora en este pasaje se utiliza o se emplea la metáfora del esposo y la esposa, indicando que Jesús es el esposo de la iglesia. Pero es interesante notar que aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, se utiliza otra metáfora. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se utiliza la metáfora del templo, donde Jesús es la piedra angular o principal de la iglesia, y la iglesia el edificio o el templo del Señor. Pero el versículo 19 nos presenta otra metáfora. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermosa metáfora. La iglesia es presentada como miembro o como la familia de Dios. Y eso somos, miembros de la familia de Dios. Pero en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, el apóstol utiliza otra metáfora. Dice: para citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora utiliza la metáfora y la presenta como la columna y baluarte de la verdad, la que sostiene, la que enseña la verdad.
Ahora entonces, ¿será que Dios dejó su iglesia sin orden? ¿Que Dios es un Dios de desorden o Dios es un Dios de orden? Dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, que Dios no es un Dios de confusión. Y el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Y para ello dejó a su iglesia organizada. El primer o principal requisito para ser miembro de la familia de Dios, para ser parte de la iglesia de Dios, es creer y aceptar a Jesús como Salvador. Arrepentirse de los pecados, pedirle perdón al Señor, recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos transforme en nuevas criaturas. Sin aceptar a Jesús como Salvador, no se puede ser miembro de la familia de Dios. Es necesario aceptar a Jesús como el Salvador personal, pero también es necesario experimentar el nuevo nacimiento hecho por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el principal y más importante requisito para ser parte de la familia o de la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios, nadie es mayor que otro. Todos somos iguales delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos iguales. Y en la iglesia del Señor, los miembros se comprometen a relacionarse unos con otros sobre una base de igualdad. Pero es interesante también notar que el apóstol Pedro, dirigiéndose al cuerpo de creyentes, la forma como se expresa nos indica cuál es nuestra misión en esta tierra. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito: anunciar y llevar al mundo la luz de Jesús, las virtudes del que nos llamó, llevar a otros el evangelio de salvación. Ese es el propósito o la misión de la iglesia. ¿Y cómo debe ser la relación del Estado con la iglesia? Dice la Biblia que Dios es quien quita y pone reyes. Pero Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia debe llevar o debe obedecer los lineamientos de cada país, de cada nación, siempre y cuando estas leyes de cada país no vayan en contra de la palabra de Dios. El apóstol dijo en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la iglesia debe someterse a las leyes de cada estado, de cada país, pero siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, no vayan en contra de la voluntad del Señor. Ahora entonces nos preguntamos, ¿cuál es la principal función de la organización de la iglesia? La principal función de la iglesia es adorar a Dios. El centro de los cultos, las reuniones, son exclusivamente para adorar a Dios, no a otro, no para hacer política. Es para adorar a Dios. Y también dice el apóstol que es para exhortarnos unos a otros. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25 dice: considerémonos unos a otros
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otro de los propósitos o funciones de la iglesia es exhortarnos para ayudarnos a crecer espiritualmente el uno al otro. Pero también otro de los propósitos o funciones de la iglesia, Jesús la expresó en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, cuando dijo: enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es una de las funciones de la iglesia? Enseñar lo que Jesús ha mandado. Es decir, enseñar la palabra de Dios, no más. No es un a mí me parece, no es un yo creo, no es un yo pienso. Los cultos son para enseñar la palabra de Dios. No es un Dios me reveló, o Dios me mostró, o Dios me dijo. No, es enseñar lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo crea, no lo que yo piense, lo que me parezca. Todos los cultos de las iglesias cristianas que siguen en realidad a Jesús, el principal centro es enseñar la palabra de Dios. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿cómo está organizada o dirigida la iglesia? Cuando los apóstoles quedaron solos al ver ascender a Jesús al cielo, lo primero que ellos hicieron fue reunirse para nombrar el reemplazo de Judas. Más tarde, cuando se presentó una dificultad con relación a las viudas hebreas y griegas, dice el libro de Hechos en el capítulo 6, que se volvieron a reunir o se reunieron ahora para nombrar 7 diáconos. Y dice el libro de Hechos en el capítulo 15 que hubo un concilio de todos los creyentes para afrontar una situación que se estaba presentando. Y ahora hubo una reunión de todos los creyentes en Hechos 15 y se hizo un concilio general. La responsabilidad de dirigir la obra no recae sobre unos cuantos o sobre una persona. Es de todos. Y para eso entonces se hicieron reuniones, es decir, como una especie de juntas para organizar y dirigir la iglesia. Es interesante notar que en la Biblia solo 2 cargos eran ordenados a través de la imposición de manos: el cargo de diácono y el cargo de anciano, por la responsabilidad que estos llevaban. Pero también es interesante notar que en la iglesia la principal o el principal líder es Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él va al frente de su iglesia. El dominio de Cristo sobre la iglesia se basa primeramente en su obra mediadora. Desde su victoria sobre Satanás en la cruz, Cristo, dice la Biblia, que recibió toda potestad en los cielos y en la tierra. Además de eso, dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 22, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El líder o el dirigente, el que va al frente de la iglesia, es Jesús. Jesús. Sin Jesús, la iglesia no avanza. Sin Jesús, tu vida y mi vida no avanzan. Cada día debemos entregar nuestras vidas a Jesús y tener una estrecha relación con Él, una relación de amor, donde todos los días hablemos con Jesús a través de la oración, a través del estudio de su palabra y consagrando nuestras vidas a Él para testificar a otras personas de su amor.